Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal JF Contable. Bien amigos, el día de hoy continuamos, continuamos con la parte medular de la contabilidad. Recordemos que es de suma importancia la normatividad, las normas de información financiera para su aplicación, ya que si no se aplican de manera acorde a cada norma, llámese dentro de la serie A, lo más elemental, lo más usual, eh, las normas particulares en cada uno de los estados financieros, pues incumplimos como del cómo hacer, este, de realizar y emitir la información financiera. Recordemos que anteriormente vimos la parte del reconocimiento, de cómo reconocer las partidas, de en qué momento se reconocen las partidas y sobre todo eh, cuál o en qué momento se debe de dar de baja un activo o un pasivo que no cumpla con esa cierta característica. En esta ocasión vamos a ver. Ahora sí que estas últimas normas son de suma importancia, ya que es ahora sí que de manera cualitativa, como lo veíamos anteriormente, pero en este caso estamos basándonos en cómo es que se reconoce, se presenta y se revela la información. Entonces, en esta normatividad, en la serie A1, capítulo 80, vamos a hablar de lo que es el tema de la presentación y revelación de la información financiera. Presentación y revelación. En esta ocasión, la normativa tiene por efecto que debe de contener para que para que la información financiera tenga esta normatividad aplicable dentro de lo que es la entidad, dentro de la operatividad y sobre todo cierta información. Dentro de ella tenemos que la comunicación efectiva. Una entidad comunica la información sobre sus activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos, presentando y revelando información en sus estados financieros. La comunicación efectiva de los estados financieros incrementa su relevancia y contribuye a una representación fiel y mejora la comprensibilidad y comparabilidad de la información en los estados financieros. Recordemos que anteriormente habíamos visto la parte de la representación fiel, que era de suma importancia para los usuarios en general, ya sea internos o externos. Entonces, para que esta información sea comparable dentro de la misma entidad o con otras entidades. Entonces, para que todo esa tenga ahora sí que una armonía en la información, debe de tener esta parte de comunicación, de cómo estamos comunicando la información financiera. No tanto de manera, ahora sí que de manera oral o escrita, sino simplemente de cómo estamos este, comunicando, de qué forma estamos comunicando la información y cómo la estamos presentando. También dice que para facilitar la comunicación efectiva de los estados financieros, los requerimientos de presentación y revelación deben mantener un equilibrio. Es decir, al momento de generar la información financiera, llámese en algunas ciertas partidas, ahora sí que la entidad va a depender de la actividad económica que realice y obviamente sabemos que no se utilizan siempre las mismas partidas para las mismas entidades. Ahora sí que el tratamiento es totalmente diferente de acuerdo a lo que llamamos dentro del rubro, dentro del ramo de persona física, persona moral,
dependiendo del régimen y toda esa parte medular que es la parte o área fiscal. Entonces dice que debemos de tener ahora sí un equilibrio entre ambos conceptos de cómo presentar y cómo estamos revelando la información. En primer instante tenemos flexibilidad de proporcionar información relevante que presente fielmente los estados financieros, es decir, el balance general y el estado de resultados, que son consecuencia de las transacciones y otros eventos del periodo. Recordando otra vez, nuevamente, ahora sí que los tipos de operaciones que afectan a la entidad. Ya sabemos que estamos visualizando o viendo que son solamente dos, pero igual también recordando esa parte medular. Por consiguiente, también tenemos que, para que haya un equilibrio, también requiere que la información que sea comparable tanto en un periodo a otro para una entidad como dentro del mismo entre diferentes entidades. Como lo habíamos dicho, una representación fiel ahora sí que nos facilita el poder tener aplicada la normativa de la presentación y revelación de la que estamos hablando en este sentido. Entonces, si tenemos una representación fiel, nos facilita mayormente la parte de la aplicación de la normativa. Recordemos que al momento ahora sí que de emitir la información financiera, no solamente de ver la parte financiera, la parte contable, la parte fiscal, ahora sí que todo tipo de información, también debemos de presentar y revelar, ahora sí que sus notas. ¿Qué quiere decir con las notas? No, no, este, ahora sí que es una parte importantísima, ya que nos obliga a tener un mejor entendimiento de la información financiera. Recordemos que no todos los usuarios tenemos el conocimiento previo para poder saber qué es lo que estamos presentando. Entonces, debemos de aclarar cómo es que se está presentando las partidas en cada estado financiero y cómo se está revelando también en este sentido. Entonces, eh, en este sentido, también debemos de conceder o de saber que deben presentarse en todos los casos. Es decir, no porque un estado financiero no tenga alguna cierta importancia o porque a lo mejor alguna partida no tenga tanta relevancia a lo mejor por su monto o por su cifra, entonces debe de sí o sí revelarse la información. Recordemos, todo tipo de operación que afecta económicamente a una entidad debe reconocerse dentro de la contabilidad. Si no se reconoce, los efectos que tiende a tener es primordialmente a no cumplir con la normativa contable, que son las normas de información financiera, y por consiguiente, obviamente, el pago de impuestos incorrecto. También tenemos que dice, son representaciones alfanuméricas que clasifican y describen mediante títulos, rubros, conjuntos, cantidades y notas explicativas las declaraciones de los administradores de una entidad, sobre todo su situación financiera, los resultados de operación, los cambios en su capital contable y los flujos de efectivo. Volvemos nuevamente a comentar, cada uno de los estados financieros debe de contener sus notas. Es decir, un ejemplo, podemos decir propiedades, planta y equipo. En su nota debe de revelar, de presentarse y revelarse qué políticas contables se están aplicando, cuál es el método de depreciación que se está aplicando, cómo está constituido ese rubro de propiedades, planta y equipo. Entonces, cada uno de las partidas debe revelarse en caso sentido de que tenga alguna incertidumbre de no entendimiento de la información financiera.
Por consiguiente, también tenemos que los estados financieros deben contener la siguiente información de manera prominente. Esta información sí o sí debe contenerse en todos los estados financieros básicos. Recordemos que los estados financieros básicos son el balance general, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujos de efectivo y sobre todo el estado de actividades que estaba en base a una entidad sea de propósitos no lucrativos. Entonces, lo que es elemental y lo que es ahora sí que el encabezado primordial debe de contener por consiguiente, el nombre, razón o denominación social de la entidad económica que emite los estados financieros y cualquier cambio en esta información ocurrido con posterioridad a la fecha en los últimos estados financieros emitidos. Es decir, nombre, razón o denominación social. Es decir, cómo está constituida ahora sí que la entidad. ¿Y qué nombre tiene? Ahora sí que podemos decir comercializadora, SADCB, ahora sí, si es persona moral también, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, de manera prominente debe de tener esa parte medular. Por consiguiente, también dice que la conformación de la entidad económica, es decir, si es una persona física o moral o un grupo de ellas. Entonces, también de manera prominente debe de tener específicamente esa parte en el encabezado. También, por consiguiente, debe de tener la fecha del estado de situación financiera y el periodo cubierto por los otros estados financieros básicos. Es decir, tenemos que, al momento de presentar la información, debemos de tener esa fecha. ¿De qué fecha a qué fecha estamos abarcando ese estado financiero? También debe de contener en la parte medular el nivel de redondeo en su caso en que se presenta la información tal como en miles, millones de unidades monetarias. El criterio utilizado debe indicarse claramente, es decir, cómo se están presentando las cifras en todas las partidas todas las partidas contables dentro de lo que son los estados financieros, si son cifras en miles, si son cifras en millones, ¿sí? Por consiguiente, también debe de contener que la moneda en que se presentan los estados financieros, es decir, en qué tipo de moneda, moneda mexicana, en euros, en dólares, todo ese tipo de información debe de estar prominente también. La forma legal de la entidad, cómo está constituida, ya habemos de saber de cómo está, ahora sí que la entidad mm, en la operación, entonces esa parte medular, entonces también debe de contener esa parte de la entidad. También debe contener la mención, en su caso, de que las cifras están expresadas en moneda de poder adquisitivo a una fecha determinada. Esto se basa mucho en la parte cuando hay operaciones en moneda extranjera. Recordemos que en la normativa particular NIF, en la serie B15, hablamos de lo que es las transacciones en moneda extranjera. También hay que visualizando esa normatividad particular, pues también es importante que si están expresadas en moneda de poder adquisitivo, también debe de estar. En caso de que no, pues se omite esa información, pero sabemos que en las notas a los estados financieros debe de estar esa parte importante. Bien, dentro de lo que son los estados financieros, este, lo que acabamos de visualizar es ahora sí que el encabezado que debe de contener cada uno de los estados financieros. No importa si es de manera lucrativa o es de forma lucrativa o forma no lucrativa, ¿sí? Entonces, eso no impide que la información se esté presentando y revelando conforme a esta normativa, como nos está indicando. Ok, entonces, por otra parte, vamos a analizar lo que es la presentación. Recordemos que esta normativa nos habla de presentación y revelación. Entonces,
Nos dice que la forma de presentar las partidas en los estados financieros debe mantenerse durante el periodo que se informa, así como de un periodo siguiente, a menos que, después de un cambio importante en la naturaleza de las operaciones de la entidad o de un análisis en sus estados financieros, sea evidente que otra presentación es más adecuada considerando los criterios para la selección y aplicación de políticas contables que se incluyen en esta normatividad, es decir, norma de información financiera. Entonces, la presentación quiere decir que pues vamos a- a mantenerlo en una forma continua. No podemos presentar una información en un mes de una forma, en el siguiente mes de otra, ya que perdemos lo más elemental que es la sustancia económica. Entonces, también debemos de visualizar esa parte medular, ya que al momento de generar incertidumbres, pues ya no, ya no cumplimos con todas las normativas que hemos estado analizando. También por consiguiente dice que una entidad debe cambiar la presentación de sus estados financieros únicamente si la nueva presentación adoptada mejora la utilidad para el usuario de los estados financieros. En estos casos debe proporcionarse los elementos necesarios para afectar lo menos posible la comparabilidad. Recordemos que si nosotros hacemos un cambio en, llámese en la sustancia económica, llámese en el tratamiento contable, llámese en las políticas contables, llámese en lo que es ahora sí que cómo se está presentando la representación fiel es muy importante. Debe de estar ahora sí que congruente con todo lo que estamos realizando, ya que un cambio que se esté dando dentro de la información financiera y que no se presente y no se revele tanto en el movimiento que se esté realizando como en las notas, pues incumplimos con la normatividad también. Entonces, es muy importante que estemos de congruentes con esa parte de medular y que sea de suma relevancia en este sentido. También tenemos por consiguiente que la parte de la revelación. Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de las partidas y cifras que se presentan en dichos estados. Proporcionan información acerca de la entidad y sus transacciones y otros eventos que la ha afectado o podrían afectarla económicamente. ¿Qué quiere decir? Que debemos de revelar la información como ahora sí que nos emite esta normativa. Recordemos que toda información que se esté realizando, toda operación debe de contabilizarse y no solamente contabilizarse, revelarse también. Y todo en sus notas a los estados financieros. Si no hay notas, quiere decir que la información no puede ser usada para lo que es la parte de los usuarios en general y podemos caer en algún tipo de discrepancia de información. Es decir, quizá a lo mejor no sea la correcta o a lo mejor sí, pero que sean de años pasados o a lo mejor sí, pero que sea tenga algún tipo de incertidumbre en la información que se esté aplicando de manera diferente sin haber revelado esa parte importante. Por consiguiente, también tenemos que debemos de tener, ahora sí que en las notas a los estados financieros, un cierto tipo de información. Debemos de cumplir con unas ciertas características o requisitos para que ahora sí que la información financiera dentro de los estados financieros sea de manera más congruente. Dice que la información incluida en notas acerca de las bases de presentación de los estados financieros y sobre las políticas contables requerida por las NIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros básicos, es decir, que todo esté en notas a los estados financieros. Que no se presente en ninguno de los estados financieros básicos, pero que sea relevante para entender cualquiera de ellos, es decir, recordemos que a lo mejor
cierta partida no está en los estados financieros, pero que también debe revelarse en las notas. Pero sabemos que si no tenemos una partida presentada contablemente, pues también estamos incumpliendo con la normatividad. También respecto de que la entidad se considera una entidad de interés público o una entidad que no es de interés público, es decir, eh, basándonos en la parte de los usuarios, ¿sí? Qué tanta relevancia, perdón, en este caso tiene la información financiera y pues también que vaya dentro de las notas a los estados financieros. ¿Qué es lo que debe de contener o qué debe de presentar en sus notas? En sus notas, en este caso, también debe presentar la declaración en la que se manifiesta explícitamente el cumplimiento cabal con las normas de información financiera para lograr una presentación razonable. En caso contrario, debe revelarse es, este hecho. Es decir, ahora sí que debemos manifestar que se está cumpliendo con todas las normativas. ¿Sí? Si en dado caso de que se esté incumpliendo con alguna, pues también debe revelarse del por qué no se está cumpliendo con alguna normativa y sobre todo aclarar esa parte importante, ya llámese que si es dentro de una partida contable dentro de algún estado financiero. También debemos de presentar el resumen de las políticas contables aplicadas, qué tipo de políticas estamos aplicando, la información relativa a partidas que se presentan en el cuerpo de los estados financieros básicos, en el orden en que se presenta cada uno de los estados financieros y las partidas que los integran, es decir, toda información relativa a las partidas. ¿Cómo la estamos presentando? Eh, qué, cómo está ahora sí estructurada esa partida y sobre todo cómo se integra. La fecha de autorización de la emisión de los estados financieros y nombre de los funcionarios o órganos de la administración que los autorizan. Es decir, recordemos que también lleva lo que es la parte final, lo que es quién elabora ahora sí que el estado financiero y quién lo autoriza. En este caso, pues siempre es muy importante, pues ahora sí que el contador, que contadora en su caso, que presenta y realiza la información financiera y obviamente el encargado de la entidad, llámese en la parte administrativa o el encargado, ahora sí que eh, el dueño de la entidad. También debemos incluir otras revelaciones. Obviamente en este tipo de revelaciones, pues a lo mejor no todas las entidades lo aplican, pero es de suma importancia que también vaya en caso de que aplique, pues también se deba relevar, perdón. Activos contingentes, pasivos contingentes y otros compromisos contractuales no reconocidos, revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y políticas relativos a la administración de riesgos, es decir, pues estamos hablando de otro tipo de eventos que están fuera de nuestro control. Nombre de la entidad controladora directa y de la controladora de último nivel de consolidación. Esta parte la vamos a ver ahora sí que de manera más particular dentro de lo que son los estados financieros, lo que es la controladora y la no controladora. También debe de ir esa parte medular dentro de la revelación. Dentro de las políticas contables, o qué son las políticas contables en este caso, son criterios de aplicación de las normas particulares que la administración de una entidad considera como más apropiado para, ahora sí, en circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en los estados financieros básicos. Esas son las políticas contables, criterios de aplicación de las normas particulares. Entonces, algún tipo de criterio, algún tipo de información eh, que se esté aplicando dentro de las normas particulares. Recordemos que tenemos normas particulares de los estados financieros, de algunas ciertas
tipo de partidas, como puede ser propiedades, planta de equipo, inventarios, todo ese tipo de información. Las políticas contables importantes deben incluir, ¿qué deben de incluir estas políticas? Pues obviamente las bases de evaluación utilizadas para elaborar los estados financieros, otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Una política contable podría ser importante debido a la naturaleza de las operaciones de la entidad, incluso cuando los importes del periodo actual o del anterior carecieran de importancia relativa. Es decir, no importa si algunos ciertos, ahora sí, unas ciertas partidas en periodos anteriores tengan ahora sí que montos muy pequeños o no muy importantes, no cambia el sentido de que deba de contener algún cierto de política y que incluso pues no careciera de esa relatividad eh, eh, dentro de lo que es la información financiera. Por último, tenemos que pues, otras revelaciones. Si uno o más estados financieros básicos se omiten, deben mencionarse en las notas cuáles son los estados financieros omitidos y expresar claramente la falta del incumplimiento con las normas de información financiera. Es decir, si nosotros solamente presentamos lo más elemental para una entidad, es decir, si para una entidad es importante solamente presentar balance general, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y no, o a lo mejor el estado de cambios en capital contable o estado de flujos de efectivo, pues estamos, ahora sí que sabemos primordialmente que estamos incumpliendo con las normativas. En segundo, debemos de tener que presentar y revelar la información del por qué estamos incumpliendo con esa normativa. Es decir, si la entidad a lo mejor no tenga ahora sí que la obligación de presentar ese tipo de información, quizá a lo mejor hay unas ciertas políticas que no le permiten presentarla, este, todo ese tipo de información ahora sí que debe de ir sí o sí de manera prominente y de manera contextual para que todo vaya ahora sí, de manera concreta y de manera eficaz en la información financiera. Recordemos que toda información en financiera emitida, desde es el encabezado, las operaciones, la parte de cómo está estructurada cada una de las partidas, cómo está, cómo se aplican o cómo aplicamos las normativas, si las aplicamos todas, si no las aplicamos, dentro de lo que son las notas de los estados financieros, toda esa parte medular. Entonces, un estado financiero no solamente tiene y contiene cifras, no solamente contiene ahora sí que resultados, sino que también contiene información que debe de estar de manera, ahora sí, prominente en cada uno de los casos, en cada uno de los estados financieros y obviamente dependiendo ahora sí que, de la entidad. Entonces, amigos, en esta ocasión estuvimos analizando la normativa de cómo presentar y ahora sí que revelar la información y que ahora sí que no se nos pase esa parte importante, ya que a veces solamente nos entendemos con la parte fiscal y cuando se vienen ahora sí que los detalles o ahora sí que los problemas en determinación de pago de impuestos o de cualquier índole con la autoridad, pues es donde a veces tenemos que estar analizando esta parte importante que es las normas de información financiera en general y particular. Entonces, bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que la información sea de manera sencilla de entender. Cualquier comentario, háganmelo saber.
y sobre todo recordándoles que se suscriban al canal y sobre todo estén al pendiente.